Recién el invitado hablaba del olfato político del Papa. Pedro, ¿a qué pensás que se refiere? Eso es difícil de determinar respecto de los pasos que va a dar el Papa Francisco, pero claramente lo que está diciendo José María Poirier es que el Papa está actuando como una persona política. De eso no cabe la menor duda. Y si no, miremos a los últimos papas y cuántas veces hemos mencionado la intervención política de Juan Pablo II, por ejemplo, en Polonia, congregando a 1 millón de fieles en plena época de ebullición en Polonia, cuando había aparecido el sindicato Solidaridad, que cuestionaba las bases de lo que era aquello que se denominaba el socialismo real, o incluso la visita del mismo Juan Pablo II a Nicaragua. Brasil no es cualquier país respecto de los fieles, no solamente por la gran presencia de católicos y también el crecimiento de los evangelistas, sino que también en Brasil una parte importante de la jerarquía católica se siente formando parte de lo que se llama la iglesia de los pobres, la iglesia de los oprimidos, como el libro que en su momento escribió también Leonardo Boff. Hay una muy fuerte presencia de los obispos con los pobres, algo que no se dio en otros países, incluso en la Argentina. El movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo en la década del 70 en la Argentina prácticamente no tuvo el apoyo de obispos. Es más, el obispo Jerónimo Podestá no formó parte del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo. Eran básicamente sacerdotes. Sin embargo, en el Brasil los obispos tienen una presencia política muy importante y hay que recordar otro elemento. El Partido de los Trabajadores, ahora en el gobierno, se fundó en su momento, a fines de los 70, principios de los 80, con la fusión de 3 vertientes. Una era los sindicatos, de donde venía Lula, otra eran los partidos políticos de izquierda, muy pequeños, la izquierda marxista, revolucionario, algunos que venían de la guerrilla, y la tercera pata para la creación del Partido de los Trabajadores eran justamente los sacerdotes que venían del movimiento eclesiástico de base. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta en este elemento político que el Papa Francisco obviamente conoce. 3 millones de personas no se congregan de la noche a la mañana, no lo junta cualquiera. Y hay que pensar que esto se dio poco después de manifestaciones en Brasil que cuestionaron al gobierno de Dilma Rousseff. Seguramente todos esperábamos, de hecho lo hemos dicho acá, que hubiera manifestaciones también acompañando al Papa en contra de Dilma. No se dieron. Buena pregunta, ¿por qué? Y la gran pregunta ahora es qué retomarán del Papa para seguir en las calles el día de mañana, volviendo a cuestionar al gobierno de Dilma Rousseff.